Esto es Desde el Camino Podcast y mi nombre es Josué Velasco. Quería agradecer por estar ahí pendiente de estos episodios de este podcast y quería animarte, como siempre quiero hacer antes de empezar con el tema de esta semana. Si quieres ser patrocinador del podcast, lo puedes hacer en patreon.com/Josué Velasco y vas a encontrar toda la información para que puedas unirte, pero también me ayudas muchísimo cuando compartes el podcast. Estoy seguro que a alguien le puede resultar en bendición y entonces vamos a poder alcanzar cada vez mejores números en cuanto a la audiencia del podcast, si es que vamos y compartimos el podcast. Así que es otra forma también de ayudarme con este proyecto. Recordarte que estamos cada jueves tratando de que se suba un nuevo episodio y que al final quiero mencionarte, también tengo una buena noticia, una gran noticia en cuanto a un proyecto nuevo que estamos empezando con la familia. Ya te contaré, tiene que ver con un juego de mesa que hemos creado y al final yo te voy a contar un poquito más, pero quería agradecerles por estar pendientes del podcast. Quiero en esta semana y en este tema poder hablar sobre la felicidad. Y es que alguna vez tal vez nos hemos preguntado ¿por qué no soy feliz? Ha habido momentos en los que de pronto hemos sentido que lo que estamos haciendo o cómo estamos en ese momento no resulta en ser algo agradable, sino que más bien sentimos que algo nos falta o de pronto no estamos totalmente felices. Y entonces puede ser que haya cosas que no estamos en lo que no estamos reflexionando adecuadamente, y es un poquito sobre lo que quiero hablar, ¿no? Si de pronto te sientes así o alguna vez te has sentido así, como alguien dice, la felicidad no es un destino sino más bien un camino, ¿no? Pero a veces sentimos que más que camino parece laberinto, ¿no? Entonces todo parece complicado, o no sentimos como que realmente fuese un camino hacia llegar a un buen puerto, sino que hay cosas que nos quitan ese gozo, esa alegría, y nos falta algo, sentimos que falta algo. Así que este episodio trata de eso. Y mientras pensaba en esto, lo hacía y volteaba y veía a mis padres sonriendo, estaba con ellos en la sala conversando. Y estuve pensando en que justamente a veces damos por sentado que la felicidad tiene que ver más bien con posesiones. Y creo yo que más bien tiene que ver con relaciones. Vamos a ir viendo un poquito sobre esto a lo largo de este episodio, pero quiero empezar con el problema. ¿Cuándo surge que no sentimos que estamos alcanzando a ser realmente felices? Creo yo, en primer lugar, es cuando nos enfocamos en la felicidad como una meta. Hay una forma de pensar en lo que los filósofos reflexionaron, que era justamente la felicidad como el fin, como el propósito humano, natural. Todos queremos ser felices, entonces todos llegamos o aspiramos a llegar a ser felices en algún momento. Y entonces ellos hablaban de que este es el final del hombre, ¿no? Pero algunos exageraron y decían solo el placer de algo sensual, de comer algo rico o algunas relaciones es lo que satisface. Pero habían pensadores que iban un poquito más allá y decían, no es algo temporal, la felicidad realmente tiene que ver con algo final, ¿no? Con algo que tú vas a dejar algunas cosas que te satisfagan, que te hagan sentir bien por ahora, para alcanzar algo final. El problema con esto es que si nosotros solo vemos la felicidad como una meta, entonces nos perdemos el proceso. Si nosotros nos concentramos solo en aquello que queremos alcanzar, entonces cuando lo alcancemos no sabremos si realmente eso nos satisfaga o realmente eso no nos va a satisfacer. Te lo explico de la siguiente manera. Si de pronto tú anhelas comprarte algo, llegas al momento en que lo adquieres, en que lo consigues, en que lo compras, y entonces ya no hay más. Entonces eso no es un fin.
puedes disfrutar tal vez de unos minutos, pero no de una felicidad completa, ¿me entiendes? Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos, porque puede ser que nos hemos llenado en la mente el deseo de que debo alcanzar algo, debo comprar algo o debo conquistar a alguien para ser realmente feliz. Y la felicidad no está en la meta, ¿sí? Ahora, hay otra forma de pensar en que más bien no importando si lo consigo o no lo consigo, sino en cómo me comporto, en hacerlo bien. Y entonces, si tú tratas de enfocar tu felicidad en hacer las cosas bien, puede ser que en algunas circunstancias te sientas tranquilo, porque aunque no lo logré, no tomé atajos, no lo hice fácil, me costó y lo logré. Pero llegan algunos momentos en la que de pronto, si tenemos que decidir entre dos cosas que queremos, entonces no sabremos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Y entonces podríamos comenzar a preguntarnos, sí, cumplir normas, cumplir reglas es bueno, pero el detalle está en quién establece esas normas y esas reglas. Y entonces ya comienzo a cuestionarme de que lo que para mí está bien, realmente está bien. ¿Por qué creo que eso está bien? Tal vez es porque me dijeron. Entonces comienzo nuevamente a sentirme insatisfecho. Y finalmente hay otra forma de pensar que tiene más bien que ver con el ser auténtico, con el que te dicen, nadie te puede decir cómo ser feliz, tú tienes que ser feliz, tiene que partir de ti y depende de ti. Lo que tú digas está bien. Y nuevamente nos ponemos en una situación complicada, porque cuando solo depende de ti mismo, el problema está cuando tú tienes que decidir entre dos cosas que quieres alcanzar. Y entonces finalmente escoges una y vas a sentir que está algo incompleto, no es una felicidad total, porque las dos cosas querías lograr. Entonces podrías decir, entonces si consigo todo, voy a ser realmente feliz. Todo lo que quiero, ¿no? Pero el problema es que no alcanzamos siempre todo lo que queremos. Y entonces vuelves a sentirte insatisfecho y dices, ¿por qué no soy feliz? Así que quiero llevarte a lo que la Biblia dice en cuanto a estos tres aspectos. El primero de ellos tiene que ver con que Dios usa también y da propósito a la humanidad, ¿sí? Usa este sentido de final, de propósito, y le da un propósito. En 1 Corintios 10:31 es interesante que dice Pablo, si pues comen o beben o si hacen algo, todo para gloria de Dios háganlo. En otras palabras, lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tenemos un fin, tenemos un propósito. Sabemos qué queremos hacer. No alcanzar la felicidad, sino que somos felices si alcanzamos esto. ¿Qué cosa? Justamente hacer todo para la gloria de Dios. Que finalmente Dios se glorifique por cada cosa que hagamos. Tener a Dios presente en cada cosa que haces. Entonces, cuando glorificamos a Dios, encontramos esa felicidad. ¿Sí? Ahora, si seguimos avanzando a Mateo 22, del 37 al 40, encontramos que Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y principal mandato. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandatos toda la ley y los profetas dependen. Lo que Jesús estaba queriendo decir ante unos fariseos que estaban intentando hacerle caer para ver qué decía, le decían, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dice, miren,
lo más importante es amar a Dios y es amar al prójimo. Estas dos cosas son lo importante, lo trascendental. Si nosotros nos enfocamos en estas dos cosas, entonces podremos hacer las cosas bien. Las normas, las reglas, no se tratan de lo que yo creo que está bien o lo que la otra persona cree que está bien. Si yo creo en Dios y dejo que Dios sea el que ponga las reglas, entonces el estándar ya está hecho, ya está puesto. Si yo hago las cosas amando a Dios y amando a mi prójimo, las voy a hacer bien. No voy a sentirme insatisfecho porque estoy cumpliendo el estándar, porque estoy cumpliendo con lo que Dios ha establecido que debo y no debo hacer. Y entonces no hay una sensación de solo una meta, solo reglas, sino que Dios me da una meta, hacer las cosas para su gloria. Dios me da un estándar, amar a Dios, amar a la gente. Y también, no solo eso, sino que en cuanto a la subjetividad, también Dios obra. Porque si avanzamos a Mateo capítulo 5, verso del 21 al 26, dice: oyeron que se les dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será merecedor de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será merecedor de juicio. Continúa, y luego en Mateo 5:27 dice: oyeron que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y continúa. Lo interesante de aquí es que Jesús dice, hay una regla, pero a veces nosotros podemos sentir, mientras no rompa esa regla, todo está bien. Pero aquí hay un peligro, que nosotros podríamos creer que hasta que no rompamos la norma, entonces no hay problema. Y Jesús dice, cuiden su corazón. No solo se trata de si cumplen o no cumplen, sino hacia dónde apunta el corazón. Entonces no se trataba solo de matar, sino de aún si tienes cosas contra tu hermano, si le llamas de una forma ofensiva, si te enojas contra ella. Y luego dice, no solo se trata de cometer adulterio, sino ya si estás codiciando nada más, ya hay el corazón, nuevamente, ¿verdad? Entonces, cuando uno lo ve en perspectiva estas tres cosas y Dios como que las ordena, entonces uno dice, ok, puedo ser feliz en primer lugar si hago las cosas para Dios, si obedezco sus normas y cuido mi corazón. Entonces voy a ser realmente feliz. ¿Por qué no lo soy? Porque no estoy ordenando estas cosas en la perspectiva de Dios, en la perspectiva divina. Hagamos algo y vayamos un poquito más profundo a Mateo capítulo 6, verso 33 en adelante. Y quiero, en primer lugar, definir que al ser Mateo, estamos hablando de un evangelio, entonces estamos hablando de un género literario narrativo. Y si hablamos de discursos, estamos hablando de un discurso que apunta a la conducta y es exhortativo. ¿Sí? Entonces, con eso en la mente, nos acercamos propiamente al texto. En el 33 empieza diciendo: Se teite de proton ten basileian kaiten dikaiosenum auto, mas buscar primeramente el reino y su justicia. Buscar, ¿sí? Es un verbo y está en imperativo, ¿sabes? Lo importante de esto, de que esté imperativo, significa que no está hablando de una realidad, sino de una posibilidad que incluye la voluntad. Está dando una orden, ¿sí? Está dando un comando. Ahora,
Hay dos palabras que se mencionan y dice el reino y su justicia. Cuando está hablando del reino, está hablando del tema principal en este capítulo, en esta porción. Jesús está hablando del reino de Dios y entonces justamente se menciona eso, ¿no? No es un reino humano o temporal, sino tenía que ver con el gobierno de Dios. Y la justicia tiene que ver con todo aquello que es obligatorio o norma dentro de ese reino, ¿no? En lo que se debe hacer dentro de ese reino. Luego continúa el versículo 33 diciendo: Kaitauta panta prostetei satai umi, y todas las cosas se les añadirá. ¿Sí? Todas estas cosas se les añadirá. Así que si vamos al contexto, el Señor Jesús estaba hablando sobre la disposición de no afanarse, de no preocuparse, pero dice, si te afanas, si te preocupas, si algo llama tu atención o te exiges en enfocarte, que sea justamente en una correcta relación con el Padre. Ahora, hablando estrictamente, se estaba refiriendo a lo que se menciona en la sección anterior, ¿no? Que dice sobre la vestimenta y sobre los alimentos, y dice no se afanen porque Dios cuida de las aves, de las flores, cómo no va a cuidar de nosotros. Pero también le da un sentido, por la forma en la que se coloca este versículo, más amplio. Y no solo recibimos estas cosas, sino todo, y hace énfasis en todo lo que lleguemos a necesitar en algún momento. Pero la clave está en el reino de Dios. Colocar el reino de Dios y su justicia. Ahora, cuando dice buscar, es hacer de ellos el objeto más preciado, ¿sí? Tiene que ver en cuanto a elegir esto, buscar esto, colocarlo en primer lugar, hacerlo por encima de todo, antes que nada, ¿sí? Llegar a afanarme en algo, sí, en buscar las cosas de Dios. Y dice buscar todas, primero, y todas estas cosas, hablando de todo lo que llegue a necesitar, justamente voy a recibir. Es como que si llegara sin que yo lo buscara, como resultado de yo hacer otra cosa. Esto es interesante, por ejemplo, cuando Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, y él pide más bien sabiduría para guiar al pueblo. Dice, como no me pediste riquezas ni otras cosas, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar algo, ¿no? Entonces, algo así es la imagen que representa Jesús. Que si nosotros nos enfocamos en buscar las cosas de Dios, entonces lo que necesitemos temporalmente aquí en la tierra, el Señor lo va a satisfacer. En otras palabras, si tú quieres ser feliz, ten una perspectiva eterna, mira hacia el futuro, no te contentes solo con lo temporal, mira lo que Dios quiere que tú hagas. En lo que Dios quiere que en todo lo que hagamos lo consideremos, para que Él se lleve la gloria de todo lo que hacemos. Si nosotros nos enfocamos en esto, entonces nos preguntamos, ¿puedo ser realmente feliz? Y aquí quiero llegar a una parte mucho más práctica. En el Salmo 144, verso 15, dice, bendecido el pueblo que tiene esto, bendecido cuyo Dios es el Señor. Ahora, bendecido tiene que ver con ser feliz y altamente favorecido. En otras palabras, es feliz el que tiene a Dios como su Señor o al Señor como su Dios. Es feliz. Ya es feliz.
no es que va a alcanzar la felicidad, no es que en algún momento va a obtener felicidad, sino que ya está en un estado constante de felicidad, de bienestar, es favorecido. El que tiene al Señor, el Dios de los judíos, como su Dios. Aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El de la Biblia, ese Dios, el que lo tiene como su Dios, entonces es feliz. Entonces, ¿podemos ser felices? Claro que sí, teniendo a Dios. Porque entonces vas a caminar haciendo lo que Él quiere que hagas, buscar su reino, y entonces las cosas comenzarán a suceder y te irá bien. Y por momentos puede ser que las cosas no anden bien, pero sigue siendo feliz, porque Dios es tu Dios, porque el Señor es tu Dios, porque Dios es tu Señor. Entiendo. Ahora, si nosotros vamos a esta semana y digamos, ¿qué cosas prácticas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo llevar en mi vida que realmente puedan ser, causar algo significativo? En primer lugar, dale tiempo a agradecer. Sabes, este es un ejercicio que te animo a que lo hagas. De pronto, ahora que termines de escuchar este episodio, date un tiempo. Cierra los ojos. Piensa en Dios. Sonríe. Y continúa. Creo que si nosotros comenzamos a pensar en Dios, van a surgir muchas cosas por las cuales agradecer. ¿Sí? Haz eso. Haz ese ejercicio. De detenerte, de cerrar los ojos, pensar en Dios. Sonríe. ¿Sí? Y continúa. Pero lo segundo que puedes hacer tiene que ver con invierte en tus relaciones significativas, esta semana. Vamos, dale tiempo a las personas que amas. Primero, dale tiempo a Dios. Proponte esta semana, dale algo más de tiempo a Dios. Una lectura extra, una oración, un tiempo a solas, algo. Pero dale ese tiempo a Dios. También dale tiempo a tu familia. Reúne a tu familia o siéntate con tus padres. Pregúntales algo, escúchalos o tan solo mira una película a su lado. Pasa tiempo con ellos o con tus hijos. Llámales, pregúntales cómo están. Date un tiempo para estar con ellos, abrazarlos, disfrutar. Date un tiempo. También con tus amigos. Si eres joven y tienes amigos y aún eres soltero, ¿por qué no pasar tiempo con tus amigos? Intenta hacer algún plan, ya que se acerca a Navidad, fin de año, y se suelen en estas ocasiones reunirse, ¿no? Reunámonos antes que acabe el año. ¿Por qué no? Date un tiempo, aprovecha. ¿Sabes? La felicidad no tiene que ver tanto con las cosas que poseemos, sino con enfocarnos en Dios. Y no te olvides en Dios y al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Y la felicidad no es un destino, ¿sí? Es el producto de vivir una vida cercana al propósito de Dios. Así que espero que siempre sobren motivos para sonreír en la vida. Escribí unos versos que de pronto expresan mejor lo que he querido decirte. Inalcanzable o tal vez lo contrario. Un sueño que sabes jamás llegará. O algo más cercano. En un rincón del armario, un recuerdo. Sonríes, ahí está la felicidad.
Su bondad siempre será más grande que la mía. Prefiero confiar en Él. Mi justicia jamás será mejor que la suya. Decido obedecerle a Él. Lo hago, pero primero lo he pensado. He decidido luego de haber sentido, pero lamento lo actuado. Entonces el problema está en sentir lo indebido. Me preocupo y me esfuerzo en conseguirlo. Tiempo, esfuerzo, no importa el precio. No, perdón, este no era el camino. Confío y lo que necesito. Sonrío al recibirlo. ¿Sabes? Quería agradecerte por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, no olvides de compartirlo con alguien que también necesita escucharlo. Estoy seguro que esto puede resultarle a alguien bendición, así que no dejes de compartir. Quería contarte un poquito más. Hace poco con mi familia hemos empezado un proyecto que se llama Casa Vélez, en la que pensamos diferentes productos que tienen que ver con familia. Y uno de ellos es justamente hemos creado un juego de mesa, de cartas, para poder organizar reuniones que tengan como fundamento la Biblia, pero también diversión. ¿Sí? Queremos que le puedas dar tal vez una oportunidad. Puedes buscar en las redes sociales este juego llamado 4, que le hemos puesto este nombre. Es un juego en la que tú puedes escoger dentro de una baraja de cartas 4 cartas, y con esas vas a obtener la dirección para organizar una reunión con ciertas preguntas que pueden abrir diálogo entre las personas que forman este grupo, pero también preguntas que tengan o actividades que tengan que ver con algunos versículos de la Biblia. Ahora, esto va a funcionar para una reunión familiar también, pero también lo hemos pensado para los grupos pequeños en las iglesias. Así que esto, si escuchas este podcast y estás interesado, busca Casa Vélez en redes sociales y entonces vas a encontrar este juego 4 y si quieres ahí también lo puedes adquirir. Así que gracias por estar siempre pendiente del podcast. Confío que es un esfuerzo también el de buscar a Dios primeramente, buscar a Dios por encima de todas las cosas. Que no nos afane, que no nos entristezca la temporada de la Navidad, sino más bien que nos encuentre con el ánimo al tope, ¿no? Nos encuentre estando felices, valorando nuestra relación con Dios por encima de todas las cosas. Te animo a que puedas sonreír, que no te mantengas triste. Date cuenta que tal vez tienes que invertir más en tu relación con Dios y yo sé que eso va a ser significativo para todo lo demás. Que el Señor te cuide, que el Señor te bendiga y nos encontramos entonces en el próximo episodio. Mantente feliz, mantente sonriendo.